Hola, hola, mis corazones. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en este rinconcito de Internet. Estoy súper emocionada de empezar este vídeo con ustedes porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado debates acalorados y sobre todo, muchísima curiosidad. Sí, mis amores, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. No se me vayan todavía, esto no es lo que creen. Olvídense de chismes baratos y rumores sin fundamento. Hoy vamos a analizar con lupa y lupa de aumento todo lo que ha pasado entre estos dos talentosísimos actores turcos, vamos a desentrañar esa relación que nos ha tenido al borde del asiento durante meses y vamos a ver si, de una vez por todas, podemos entender qué fue lo que realmente pasó. Y créanme, tengo datos jugosísimos que sé que les van a dejar con la boca abierta. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta telenovela de la vida real, les pido por favor, pero con mucho amor, que si son nuevos por aquí, no se les olvide darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, análisis profundo y mucha buena onda. Y si ya son parte de esta gran familia, pues mil gracias de corazón, por su apoyo incondicional. Ahora sí, manos a la obra, o mejor dicho, ojos a la pantalla. Como les decía, Hande y Kerem. Vaya pareja que nos regaló la televisión turca. Su química en Senkalkam fue absolutamente innegable, traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Todos, y cuando digo todos me refiero a todos, quedamos flechados con la ternura de Eda y Serkan, y muchísimos, nos ilusionamos con la posibilidad de que ese amor traspasara la ficción. Y bueno, para alegría de muchos, la realidad superó a la ficción. Confirmaron su romance, se convirtieron en la pareja del momento, la pareja que todos querían ver juntos, que todos admiraban y que, para ser honesta, nos daban muchísima envidia. Sus fotos juntos en redes sociales, sus miradas cómplices en alfombras rojas, sus escapadas románticas, todo era un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados, y el de Hande y Kerem no fue la excepción. De repente y casi sin previo aviso, los rumores de crisis comenzaron a circular. Ya no había fotos juntos tan frecuentes, las apariciones públicas eran más esporádicas y sobre todo, se percibía una tensión extraña en el ambiente. Y como suele pasar en estos casos, las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Que si ella era muy celosa, que si él no le daba la atención que merecía, que si habían tenido una discusión tremenda en un viaje. De todo se dijo. Y cada rumor, cada teoría, era más descabellada que la anterior. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, amigos, para responder a esta pregunta, tenemos que analizar las cosas con perspectiva, con calma y sobre todo, basándonos en los hechos y no en los chismes. Vamos a empezar por el principio. Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkam, y desde el principio, la química entre ellos fue evidente. Era una conexión magnética, esa que se percibe a kilómetros de distancia. No era solo la química actoral, era algo más. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo denotaba una complicidad especial. Y eso, mis amores, no se puede fingir. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la conexión innegable entre Hande y Kerem. Su popularidad creció como la espuma, y con ella, la atención mediática. Se convirtieron en la pareja del momento, y todo lo que hacían o dejaban de hacer se convertía en noticia. Y claro, esa presión mediática también jugó un papel importante en su relación. Imagínense la presión que debe ser tener a todo el mundo pendiente de cada paso que das, cada mirada, cada gesto. Es como vivir en un reality show constante, donde no hay espacio para la intimidad ni para la privacidad. Y eso, queramos o no, termina pasando factura. Pero más allá de la presión mediática, también hay que considerar otros factores que podrían haber influido en su relación. Hande es una mujer fuerte e independiente con una carrera meteórica y una personalidad arrolladora. Kerem, por su parte, es un hombre talentoso, carismático y con una gran proyección profesional. Ambos son personas muy ocupadas, con agendas apretadas y proyectos constantes. Y encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, en estas circunstancias, no es tarea fácil. Además, no olvidemos que ambos son muy jóvenes y que están en plena etapa de crecimiento personal y profesional. Están descubriendo quiénes son, qué quieren y cómo quieren vivir sus vidas.
Y eso a veces implica tomar decisiones difíciles, decisiones que pueden afectar a la persona que está a tu lado. Y aquí es donde comienzan las especulaciones, porque las verdaderas razones de su ruptura, hasta la fecha, no han sido confirmadas por ninguno de los dos. Ambos han sido muy herméticos al respecto, y han optado por mantener su vida privada alejada del foco mediático. Y eso, en realidad, es muy comprensible. Al final del día, son personas como todos nosotros, con sentimientos, con emociones y con el derecho a vivir sus vidas sin que todo el mundo opine al respecto. Pero volviendo al tema central, ¿qué fue lo que realmente pasó? Pues bien, a falta de declaraciones oficiales, tenemos que basarnos en las pistas que nos han dado a lo largo del tiempo y en el análisis de sus comportamientos. Y lo que podemos deducir, a grandes rasgos, es que la relación, por un motivo u otro, se desgastó. Tal vez la presión mediática fue demasiado fuerte, tal vez las agendas laborales no les permitieron dedicarle tiempo a su relación, tal vez los objetivos de cada uno tomaron caminos diferentes. ¿Quién sabe? Lo cierto es que en un momento dado, la magia se desvaneció y decidieron tomar caminos separados. Y esa, mis queridos amigos, es una decisión que debemos respetar. Y aquí viene la parte más intrigante de toda esta historia. Después de la ruptura, muchos se preguntaban si había alguna posibilidad de reconciliación, si volverían a ser esa pareja que tanto nos había enamorado. Y la verdad es que durante un tiempo hubo cierto coqueteo en redes sociales, algunos likes, algunos comentarios que nos hicieron creer que la esperanza aún no estaba perdida. Pero esos gestos, lamentablemente, no se tradujeron en una segunda oportunidad. Cada uno siguió su camino, enfocados en sus carreras y en sus propios proyectos. Y aquí es donde entra en juego la famosa frase, donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Será cierto? ¿Aún existe algo entre Ande y Kerem? Pues bien, si nos basamos en sus comportamientos actuales, podríamos decir que la relación, tal y como la conocimos, ya no existe. Ambos han demostrado ser muy profesionales y respetuosos el uno con el otro, y han sabido separar lo personal de lo profesional. Pero también es innegable que sigue existiendo una cierta conexión, una cierta química, que no se puede ignorar. Es como si, a pesar de todo lo que ha pasado, aún existiera un vínculo invisible entre ellos. Y aquí, mis amores, es donde entra en juego la subjetividad. Cada uno de ustedes tendrá su propia opinión al respecto, y cada uno interpretará las señales a su manera. Lo importante al final es que respetemos las decisiones de ambos y que no nos dejemos llevar por los chismes y los rumores sin fundamento. Ande y Kerem son dos personas increíbles, con un talento enorme y un futuro brillante por delante. Y lo mejor que podemos hacer por ellos es desearles lo mejor en sus caminos, tanto personales como profesionales. Y como les decía al principio, este vídeo no se trata de buscar culpables ni de alimentar polémicas. Se trata de entender un poco más lo que pasó entre dos personas que en un momento dado, nos hicieron creer en el amor verdadero. Se trata de analizar la realidad con perspectiva y de no dejarnos llevar por la idealización. Porque las relaciones, como la vida misma, son complejas, cambiantes e impredecibles. Y a veces, por mucho que nos duela, las cosas simplemente no funcionan. Y lo importante al final es aprender de esas experiencias, crecer y seguir adelante. Ahora, hablando de lo que ha pasado después, cada uno ha tomado rumbos profesionales muy interesantes. Hande ha continuado consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando exitosas series y películas, e incluso incursionando en el mundo de la moda. Su talento y su carisma son innegables, y su futuro en la industria del entretenimiento es prometedor. Por su parte, Kerem también ha continuado cosechando éxitos, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Su versatilidad actoral y su compromiso con su trabajo lo han convertido en uno de los actores más solicitados de su generación. Ambos, a su manera, están brillando con luz propia. Y eso, mis queridos amigos, es lo que realmente importa. Y como anécdota curiosa, debo decirles que a pesar de la ruptura, los fans de la pareja siguen siendo incondicionales. Siguen recordando los momentos felices que vivieron juntos y siguen soñando con una posible reconciliación. Es como si para muchos la historia de Eda y Serkan no hubiera terminado, como si aún hubiera una posibilidad de que ese amor que vimos en la pantalla, renazca en la vida real. Pero como les he dicho antes, la vida no es una telenovela. La realidad es mucho más compleja y no siempre tiene finales felices. Pero a pesar de todo, esa esperanza, esa fe en el amor verdadero,
es algo que debemos mantener vivo en nuestros corazones. Ahora, y para ir cerrando este capítulo, quiero hacer un pequeño análisis de la figura pública de ambos. Ande, con su belleza natural y su estilo impecable, se ha convertido en un ícono de la moda y la belleza. Su influencia en redes sociales es enorme, y cada publicación que hace se convierte en tendencia. Su personalidad fuerte y decidida la ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres jóvenes. Kerem, por su parte, ha sabido construir una imagen de hombre elegante, carismático y comprometido con sus proyectos. Su cercanía con sus fans y su sentido del humor lo han convertido en uno de los actores más queridos de Turquía. Ambos, a su manera, han sabido ganarse el cariño y el respeto del público. Y eso, mis amores, es algo que no se puede discutir. Y es que al final del día son personas reales, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Y lo importante es que los veamos como eso, como seres humanos, y no como personajes de telenovela. Que recordemos que detrás de cada imagen, de cada publicación en redes sociales, hay una persona con sentimientos, con emociones y con el derecho a vivir su vida con privacidad y respeto. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero hacer una pequeña pausa para agradecerles, una vez más, por estar aquí conmigo, por acompañarme en este viaje de análisis y reflexión. Sus comentarios, sus likes, sus mensajes, todo me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y de verdad, no saben lo mucho que valoro su apoyo incondicional. Son lo máximo, mis corazones. Y bien, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo y sincero. Hemos hablado de Hande y Kerem, de su historia de amor, de su ruptura y de sus caminos separados. Hemos intentado comprender un poco más lo que pasó entre ellos, basándonos en los hechos y no en los chismes. Y hemos llegado a la conclusión de que al final, lo importante es respetar sus decisiones, admirar sus talentos y desearles lo mejor en sus caminos. Y también hemos aprendido que las relaciones son complejas, que no siempre tienen finales felices y que a veces, lo mejor es seguir adelante. Y ahora, para resumir brevemente los puntos clave del vídeo, hemos visto cómo Hande y Kerem pasaron de ser una pareja ficticia a una real, cómo su relación fue objeto de atención mediática constante, cómo la presión y otros factores pudieron influir en su ruptura, cómo sus caminos se separaron pero manteniendo un respeto mutuo y cómo ambos siguen triunfando en sus carreras profesionales. Y sobre todo, hemos resaltado la importancia de respetar las decisiones de ambos y de no dejarnos llevar por chismes sin fundamento. Y ahora sí, mis amores, es momento de despedirnos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y no se les olvide que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar su opinión, sus preguntas, sus sugerencias, todo lo que quieran compartir. Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, no se les olvide darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y recuerden que en este espacio siempre estamos listos para el salseo, el análisis profundo y mucha buena onda. Y si quieren seguirme en redes sociales, por aquí les dejo mis enlaces para que sigamos en contacto. Los quiero muchísimo, mis corazones. Hasta la próxima. Y que la vida les sonría siempre, siempre, siempre. Besos, besos, besos. Chao, chao.